Bueno, ahí tenemos la desintegración de la URSS en estas 15 repúblicas socialistas soviéticas en 1991. Las que nos atañen son las que marcamos en color amarillo, ¿no? Las repúblicas transcaucásicas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que justo cuando termina este conflicto, pues le quitan la pausa al conflicto que se había mantenido a lo largo del tiempo, una vez que ya no está la presencia de la URSS, y entonces se busca nuevamente reivindicar los territorios a las poblaciones que les corresponden, ¿no? Pero como decíamos, pues ya Nagorno-Karabaj estaba habitado por gente armenia y esta gente armenia pues estaba finalmente dentro del territorio de Azerbaiyán, ¿no? Esto en un marco en el que debido a la caída del régimen socialista se va a buscar revertir el proceso de rusificación, ¿no? Rusia, o bueno, la URSS a lo largo del tiempo, a lo largo del periodo estalinista, que fue el periodo de oro, digámoslo así, del socialismo en Rusia, buscó que las identidades culturales estuvieran vinculadas con el socialismo y con el nacionalismo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, todos los elementos culturales, identitarios y nacionales pues estaban reivindicados para que todo el mundo se sintiera perteneciente a la Gran Rusia. Y una vez que cae este régimen socialista, las repúblicas van a buscar este proceso de rusificación, ¿no? Proceso de quitarse este yugo o esta perspectiva rusa de la cultura que ya se había apoderado, digamos, de la cultura popular y buscar los elementos nacionalistas de cada una de estas repúblicas para reivindicar sus territorios nacionales y su causa, su filosofía y finalmente su identidad propia, ¿no? Y esto, pues igualmente en el caso de Azerbaiyán y de Armenia, que buscaron de inmediato sus independencias y el reconocimiento de sus territorios como territorios pues autónomos propios, ¿no? Nagorno-Karabaj surge en este periodo de tiempo en el que decíamos, pues se declara una independencia, se autodeclara independiente en 1992, el 6 de enero, la República de Nagorno-Karabaj declaró su independencia con la idea de, una vez que sea reconocida la independencia, unirse libremente a territorio armenio, ¿no? Algo así como lo que sucedió en Texas con México, que, bueno, Estados Unidos empezó a enviar y a facilitar las posibilidades de vivir para que la gente migrara, la gente estadounidense migrara al territorio tejano durante muchos años en una campaña para poblar el territorio con gente estadounidense y en cierto momento pues la mayoría de la población de Texas ya era estadounidense y entonces pues les fue relativamente más sencillo independizar ese territorio como propio, ¿no? Y ya después unirse a Estados Unidos de forma legal y legítima. Y bueno, esta era un poco la tirada de la República de Artsaj. Buscaban ser reconocidos como un territorio independiente, ser un país independiente, y después unirse a Armenia. Bueno, la ONU ya había reconocido que las fronteras de este territorio de Nagorno-Karabaj pues estaban dentro de Azerbaiyán y por lo tanto pues eran parte de territorio azerí, ¿no? Y esto ya era una sentencia, ¿no? Un reconocimiento de la ONU que ya estaba establecido desde 1991 y no se recuperaba, o sea, no se podía desarrollar, resolver esta cuestión por lo que en 1992, en marzo, se crea la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, que pues crea el grupo de Minsk, que es presidido por Francia, por Rusia, por Estados Unidos, para impulsar este proceso de paz que no quedaba concluso, ¿no? Que pues era un problema porque finalmente la población existía, la población armenia existía en Azerbaiyán y se temía eh, que precisamente por las reivindicaciones históricas que ya les había platicado acerca de la posición de Armenia con respecto a Rusia y cómo eran aliados de los rusos, bueno, también había un maltrato por parte de los azeríes hacia esta población que estaba en este territorio, ¿no? Eran rodeados, estaban bloqueados los accesos para llegar a este territorio, estaban bloqueados, eran sometidos a un escrutinio muy particular, lo cual generaba mucha escasez dentro de este territorio
y bueno, la pasaban muy mal, ¿no? Entonces esta cuestión se tenía que resolver más allá pues del reconocimiento de la ONU, y es por eso que se crea esta organización que, bueno, van a buscar precisamente un estatus definitivo para este territorio. Bueno, este conflicto va a llegar a una tregua en 1994, mediada evidentemente por Rusia. En este momento, la mediación es rusa, como dijimos, 1994. Eh, Finalmente, Nagorno-Karabaj estaba siendo gobernada de facto por los armenios, ¿no? Entonces, se va a mantener este estatus de facto de gobierno por parte de los armenios dentro del territorio azerí, que va a controlar Rusia, ¿no? Rusia va a mandar a un escuadrón de mantenimiento de la paz para poder controlar la paz en ese territorio. Y finalmente esto se va a ver como como un triunfo de Armenia que va a mantener el status quo dentro de la región, a pesar de la caída del régimen socialista y a pesar de que la presencia rusa ya no era como era antes, ¿no? Ya no estaba presente, digamos, una gran cantidad de soldados que pudieran evitar cualquier tipo de confrontación. Ya había una cantidad menor que solo se dedicaban a mantener la paz, pero finalmente pues es una tregua que se va a mantener durante un tiempo en lo que se define, ¿no? Como decíamos, estaban buscando un estatus definitivo a esta región. Ahora hay que recordar un punto muy importante y es que en el territorio de Azerbaiyán, eh, existe una gran cantidad de yacimientos de gas y de petróleo, ¿no? Que pues finalmente habían sido explotados por por las autoridades soviéticas en su momento y que desde la Segunda Guerra Mundial no había habido explotación de estos recursos, ¿no? Entonces, a partir de este momento, el gobierno autónomo independiente de Azerbaiyán va a retomar la explotación de estos recursos y, por lo tanto, pues va a tener varios socios importantes en la zona, va a ser un país productor que actualmente busca incluso poder suministrar el gas y el petróleo que necesita Europa para poderse brincar esta dependencia que se tenía del gas ruso, ¿no? Sobre todo ahora en el marco de la guerra con Ucrania, estando en el presente, en el 2023, pues actualmente se buscan otros proveedores, ¿no? De producto, de gas, de petróleo, que no sean rusos y que puedan abastecer de alguna manera a Europa. Y Azerbaiyán es uno de los países más importantes que tiene este tipo de tratos con Europa. También los tiene con Turquía, con Israel. Y bueno, esto también es muy importante porque estos recursos que recibe Azerbaiyán los va a reinvertir en su capacidad militar y esto le va a dar una ventaja con respecto a Armenia a partir de esta época, ¿no? Y otro marco muy importante que sucede en este momento, estamos hablando de 1997, a finales de este siglo pasado, a principios del presente, ya en el año 2000. Recuerden que sucedió pues en esta parte de Europa del Este, y en la parte también de Medio Oriente, y Medio Oriente ampliado, una serie de movimientos revolucionarios que fueron conocidos como las revoluciones de colores, ¿no? Que fueron movimientos populares que buscaban los cambios de régimen político en los países que eran gobernados por sultanatos, por, por monarquías, y buscaban la reivindicación de los gobiernos democráticos modernos, ¿no? Por eso se le conoció como primaveras árabes, perdón, como revoluciones de colores. Las primaveras árabes son un poco más adelante y tienen esta misma lógica, ¿no? También buscan la democratización de los gobiernos, pero estas primeras, que son las revoluciones de colores, bueno, a partir del 2000, como decíamos, ¿no? Aquí teníamos la caída del régimen socialista, que fue la que permitió que todos estos lugares pudieran, en lugar de mantener el sistema socialista dentro de sus países una vez que se habían independizado de la URSS, cambiar el sistema y entonces volverse del lado de Occidente y tener esa preferencia por mantenerse dentro de la esfera de relaciones con Occidente, ¿no? Mantener tratos con Occidente, con la comunidad europea
con Estados Unidos. Y bueno, ahí hay una serie de revoluciones que buscaban este principio, ¿no? En el 2000, en Yugoslavia, ahí tenemos la tabla, ¿no? 2003, la Revolución de la Rosa en Georgia. 2004, Revolución Naranja en Ucrania. 2005, Revolución de Tulipanes, Kirguistán. 2005 también, la Revolución del Cedro en el Líbano. Y en el 2010, la Revolución de los Jazmines en Túnez. Mientras tanto, el conflicto en Azerbaiyán y, bueno, el conflicto de Azerbaiyán, de Armenia y de la República de Artsaj, pues sigue estando en una pausa, ¿no? En una tensa pausa, porque de facto, como decíamos, está el territorio gobernado por armenios, ¿no? Que ya incluso se reconocen a sí mismos como dentro de la República de Artsaj, como un país independiente, que al mismo tiempo en el interior no se ponen de acuerdo, ¿no? La guerrilla no se pone de acuerdo, y tienen un golpe de estado en el 2003 dentro del territorio de Artsaj, que pues evidentemente los deja muy mal organizados, ¿no? En el interior. Al tiempo que, por ejemplo, en Azerbaiyán, pues hay reelecciones de este presidente Ilham Aliyev, que se mantiene durante mucho tiempo en el gobierno. Aquí lo tenemos en el 2003 como gana las elecciones. Y luego en el 2008 aquí tenemos la reelección, y se va consolidando, ¿no? Aquí lo vemos en la línea de tiempo, se van consolidando las diferentes rutas comerciales y los diferentes acuerdos comerciales que se tienen con países para surtirlos, como decíamos, de gas y de petróleo, sobre todo a Europa, lo que hace que pues sea un país con un valor mucho mayor que el que se pueda tener con respecto a los armenios. Aquí tenemos una tabla, les recomiendo que le pongan pausa para que lean algunos de los elementos que vienen aquí, para poder comparar la grandeza de los países, ¿no? El tamaño de los países bueno, qué tan grande es su población. Aquí tenemos, por ejemplo, que Armenia son 3 millones de habitantes y en Azerbaiyán hay 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces es un país mucho más grande, mucho más habitado, aunque habíamos dicho también que la mayoría de los habitantes, bueno, de los armenios, están dispersos por grandes partes de Canadá, Estados Unidos, Europa, precisamente por las diásporas que han sufrido a lo largo del tiempo, las persecuciones que han sufrido, y esto ha hecho que pues estén viviendo en diferentes lugares, pero son reconocidos, o reconocen, mejor dicho, Armenia como su país, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos elementos que pues también determinan estos hechos que actualmente pues se mantienen, ¿no? Ya habíamos hablado aquí acerca de los negocios que tiene Azerbaiyán con respecto al gas con Europa. Aquí tenemos, por ejemplo, en septiembre del 2014, como ya tienen un anuncio con British Petroleum acerca de la construcción de un corredor de gas que va a suministrar a Europa, ¿no? Y esto es muy, muy importante a nivel económico y que le da una gran ventaja a Azerbaiyán, pues a nivel económico con respecto a Armenia. Armenia, como habíamos dicho, es aliada de Rusia y depende de Rusia en muchos sentidos, ¿no? Económicamente y a nivel político. Y bueno, es por ello que se acerca mucho a Rusia. Armenia entra a la Unión Económica Euroasiática, que está liderada por Rusia y que, bueno, busca precisamente fomentar el desarrollo dentro de las exrepúblicas socialistas soviéticas, y está del lado, digamos, ¿no? De la inversión y del desarrollo en estos territorios. En el caso de Armenia, pues tiene un gran socio en Rusia, ¿no? Sin embargo, dentro de Armenia va a haber un gran conflicto en el que va a resultar un golpe de Estado que va a dar como consecuencia un cambio de régimen político y un cambio de figura de poder en Armenia, que va a ser sustituida después de pues, un periodo largo, un periodo de revoluciones y de movimientos sociales en contra del gobierno, hasta lograr la derrocar, perdón, al primer ministro Ser Sarcillán del Partido Republicano va a dimitir a la presidencia y en su lugar va a subir al poder Nicole Pashinyan,
que bueno, él va a mantener el poder incluso hasta el presente. Bueno, estamos hablando de noviembre del 2023. Va a mantener el gobierno hasta la actualidad, pero este gobierno desde el principio va a marcar una tendencia muy firme con respecto a el favoritismo que se tiene con pertenecer a la Unión Europea, con estar coqueteando con Occidente, con buscar este acercamiento más a Occidente que a Rusia, cosa que a Rusia evidentemente no le va a gustar, porque obviamente pues no gusta de que su socio pues esté coqueteando con el régimen enemigo, ¿no? El opositor occidental, y Rusia pues busca siempre mantener su esfera política de influencia pues muy firme, ¿no? Y en este caso, este coqueteo por parte del gobierno de Nicole Pashinyan con Occidente le va a reivindicar o le va a dar como consecuencia un enfriamiento con las relaciones con Rusia, ¿no? Acuérdense que hemos estado hablando que Rusia es socio de Armenia y que Armenia depende mucho de Rusia en muchos sentidos, y esto pues va a traer consecuencias graves, ¿no? En el año 2020 vuelven a presentarse estos enfrentamientos entre las tropas separatistas y oriundas, ¿no? De Nagorno-Karabaj o de la República de Artsaj, y los azeríes, que van a tratar de buscar controlar estas zonas de conexión que Armenia, como decíamos ya de facto, tenía bajo su control, ¿no? Esta zona, el territorio de la Chin, que es esta franja por donde puede pasar todo el comercio y que estaba asediada por Azerbaiyán, pero controlada por Armenia. Bueno, va a ser también un momento de disputa en el que finalmente va a tener que volver a intervenir Rusia en octubre del 2020 para poder mantener la paz y el orden en ese territorio. Se firma un acuerdo de paz mediado por Moscú, como decíamos, en el que vuelve a desplegar tropas de mantenimiento de la paz para evitar los enfrentamientos y tomar el control de este territorio que, bueno, estaba siendo disputado igualmente por Armenia y Azerbaiyán. En este acuerdo de paz se va a estipular que Armenia va a tener que entregar estos territorios de control, por lo cual al final se va a considerar que esta guerra esta batalla, pues, la perdió Armenia, y va a tener muchas críticas el gobierno de Pashinyan en Armenia, y casualmente, bueno, va a lograr la reelección un año después, a pesar de estas pérdidas de territorio y a pesar de que igualmente el imperio ruso había dejado de apoyarlo, ¿no? Había mantenido una política de distancia y, sin embargo, bueno, pues todos sus socios, sus nuevos socios occidentales, pues tenía el apoyo, contaba Armenia con el apoyo de los occidentales, de Estados Unidos, que también estaba buscando intervenir o tener algún tipo de beneficio en este conflicto. Y bueno, finalmente, como decíamos, en el 2021 es la reelección en Armenia, en la que gana Pashinyan, y bueno, igualmente el gobierno armenio dice que las fronteras están amenazadas por Bakú, o sea, la capital de Azerbaiyán, y se va a mantener esta tensión durante pues 2 años prácticamente, ¿no? Va a haber algunas tensiones a lo largo de este tiempo, pero como vimos a principios de este año y luego en el desenlace en septiembre del 2023, cómo es que un ataque sorpresa por parte de Azerbaiyán va a llevar a recuperar finalmente el territorio que de facto, como decíamos, estaba controlando Armenia, ¿no? Aquí estamos adelantando en la línea de tiempo, después de la reelección de Pashinyan y de las protestas que hubo acerca de su gobierno. Y luego vamos a ver aquí cómo ya en septiembre, aquí estamos en abril, vamos a ver cómo en septiembre sube de tono los movimientos, la relación que tienen los países. Aquí está en el 2023. Y en este año, como veíamos hace ya unas semanas,
hay un enfrentamiento de forma muy rápida por parte de Azerbaiyán que toman a la fuerza, es un bombardeo en septiembre, el 19 de septiembre, en el que esta operación antiterrorista va a tomar estos territorios de Nagorno-Karabaj, aquí está el mapa, en los que, como decíamos, de facto Armenia estaba controlando el flujo de la gente. Y bueno, a consecuencia de esta situación que toma por sorpresa al gobierno armenio y que determina el control definitivo de Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán, lo que causa, a final de la consecuencia de toda esta cuestión, es el gran número de refugiados que finalmente tienen que huir de la guerra y que tienen que establecerse pues en los países aledaños o pedir refugio, ¿no? Ya hemos visto que también el norte de Irán estaba inmiscuido en este conflicto de alguna manera y entonces, bueno, los armenios que vivían en Nagorno-Karabaj pues salen de este territorio y se temía en un principio que Azerbaiyán pudiera cometer un genocidio al tener todo este rencor por esta población que se situó ahí en ese territorio durante mucho tiempo. Y debido a ello, bueno, hubo observaciones internacionales, hubo mediación, como decíamos, por parte de Rusia para tratar de evitar esta cuestión. Sin embargo, aquí veíamos, ¿no? Ya la aplicación de esta política de enfriamiento de parte de Rusia con Armenia. Precisamente después de este movimiento, Armenia criticó mucho a la seguridad que le proporcionaba Rusia, ya que no hizo realmente nada por intervenir en esta toma de control por parte de los azeríes del territorio de Nagorno-Karabaj y por la pérdida finalmente de este territorio que ahora pues está administrando, que de facto ya está administrando Azerbaiyán, pero que debido a este tratado de paz va a tomar posesión del territorio a partir del 2024, ¿no? El 1 de enero de 2024 oficialmente va a retomar el control del territorio de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán, y como decíamos, la consecuencia es este éxodo masivo de más de 102.000 personas que van, pues sobre todo a Armenia, ¿no? Que se dirigen a Armenia y que temían este genocidio que pudiera suceder por parte de Azerbaiyán. Cosa que hasta el momento, pues no hemos visto como tal, aunque el miedo existe, aunque la presión y la discriminación, como habíamos dicho, existe. Sin embargo, un genocidio como tal no se ha presentado. Y bueno, seguimos pendientes ante esto, ¿no? Pashinyan reconoció que no es aliado de Rusia con respecto a la guerra con Ucrania, ahora que se están buscando que los países determinen su posición con respecto a los conflictos internacionales. Y bueno, como veíamos, esta es una de las causas por las cuales Rusia ha dejado casi casi a su suerte a este país, Armenia. Decíamos que es un conflicto que casi, casi consideramos terminado, porque, bueno, a pesar de que todavía existe el gran problema de los refugiados y del éxodo masivo de personas y de la posibilidad de enfrentar este genocidio, pues este conflicto finalmente cayó por el poder del peso de los militares azeríes y parece ser que ese va a ser el estatus final de este conflicto, ¿no? Sin embargo, pues nosotros le vamos a seguir dando seguimiento, vamos a cancelar posiblemente en el futuro en esta línea de tiempo la línea de Nagorno-Karabaj y la vamos a incluir dentro del territorio de Azerbaiyán, dando por terminada esta incursión independentista a este territorio. Y a partir de ahí, bueno, vamos a nosotros darle seguimiento a Azerbaiyán y a este territorio dentro de este país para poderlo reconocer en la línea de tiempo de escritorio internacional, ¿no? Y los invitamos a que sigan con nosotros para que vean los seguimientos de los diferentes conflictos alrededor del mundo y de la actualización de los hechos que suceden en el mundo en escritorio internacional.